Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Edición especial, feliz segundo aniversario para Boluda el podcast y es mi cumpleaños también. Bueno, Boluda el podcast empezó justamente para mí como un espacio de sanación y un espacio de expresión que a mí me sirvió muchísimo en lo personal. eh, y quiero contar un poco cómo eh, termino grabando y por qué, para empezar mi cumpleaños, ¿no? Para contarles un poco en este segundo aniversario. Bueno, decidí lanzarlo primero el día de mi cumpleaños porque me pareció una manera linda de reivindicar el cumpleaños de mierda que me había hecho pasar Carlos el año anterior, o sea, hace 3 años, cuando cumplí 31, cuando sabiendo que mi cumpleaños es una fecha muy especial y es un día que a mí me importa mucho y que me gusta que la gente me salude, me saludó a las 11 de la noche y me puso feliz cumpleañito, respondiéndome una foto que yo había tirado a WhatsApp. Feliz cumpleañito, pedazo de sorete. Entonces dije, una manera de reivindicar ese momento hermoso y bello que me ha hecho pasar, porque obviamente que yo estaba mal porque él no me saludaba. Y bueno, entonces por eso decidí hacerlo en mi cumpleaños y también para tener como una segunda, eh, como una segunda, un segundo motivo para festejar. Bueno, la realidad es que me costó mucho contarlo y poner la cara también. Al principio, la verdad es que no grabé video porque me daba mucha vergüenza. ¿Quién me ha visto y quién me ve 2 años después? Tirando 2 videos y ahora esta semana 3 por semana. Cuando lo escribí y lo conté, me pareció importante también expresarlo porque siempre se habla de rupturas y nada, de separaciones, de vínculos que han tenido una formalidad o un nombre. Entonces, nada, a mí me pasaba que era mi chongo, era mi amigo, era mi compañero, era la persona con la que yo confiaba, era la persona que ha estado en situaciones y en momentos muy heavies en mi vida. Entonces, claro, obviamente que me pegó como el orto que el chabón desapareciera, me tratara como me tratara, porque encima es esto, él vino, fue así. Nosotros nos conocimos antes de cuando yo empecé a conocer a Fernando y lo conocí a él. Bueno, en ese interín estuvimos juntos, después pasó el tiempo, él se separó de su novia, yo me separé de Fernando, continuamos estando juntos y así sucesivamente cada vez que estábamos solteros, en realidad yo porque él después no volvió a estar en pareja, si bien sí salía con chicas, pero nunca volvió a estar de novio. Y bueno, entonces nosotros íbamos y veníamos todo el tiempo. En ese ir y venir había una confianza, hablábamos nuestras cosas, teníamos comunicación constante. Cuando yo me fui de viaje, él estuvo represente. Cuando él se fue de viaje, yo también estuve represente. Nos vimos, había un acompañamiento que no era una relación normal de chongos y obviamente había un montón de sentimientos que no se estaban asumiendo o no se estaban manejando. Y la realidad es que cuando voy a buscar, porque hoy en día nosotros buscamos mucho contención o escuchar la misma historia o pensar o querer que alguien nos entienda, entonces, bueno, por eso yo accedí a YouTube. Me encontré con un montón de contenido muy piola, pero nadie hablaba justamente, sí del gosteo, sí de los narcisistas, sí de un montón de cosas, pero ninguno hablaba sobre lo difícil que es atravesar una ruptura de algo de un casi algo, o sea, de algo que fue, pero que no fue en título. Entonces, que aunque no parezca eso, también es muy complejo también cuando no se define ni siquiera cuál es la relación que estás duelando. Es una cuestión de calificación, además, también es tremendo.
Bueno, entonces la cuestión es que, bueno, yo decido contar mi historia porque sabía que le iba a ayudar a un montón de gente que quizás estaba atravesando por lo mismo. Después muchas chicas me han escrito que pasaron por situaciones parecidas. Bueno, hombres también. Y la realidad es que, bueno, ahí es cuando dije, bueno, lanzo la primera temporada. Siempre la verdad es que fue un sueño para mí y siempre me quise dedicar a YouTube, me encantaba, yo siempre muy fan de Martín Sirio y yo decía, wow, qué lindo sería tener un canal y siempre la verdad es que fue algo que me gustó, pero nada, nunca me lo había planteado hasta que, bueno, hice el podcast y dije, ya fue, yo tengo que contar esto. Estas cosas pasan y yo se las tengo que contar. Entonces agarré y lo grabé con mi iPhone, mi teléfono anterior, en el micrófono, encerradita. Me acuerdo que entre frazadas le dije a mi mejor amigo me dijo, mira amiga, tenés que editarlo con tal programa, yo te ayudo. Se lo conté a una de mis mejores amigas, a Sofi, ella me ayudó con la parte de la estructura del podcast y lo escribí y lo mandé. Me acuerdo que estaba escuchando La Cruda, el capítulo de Ángeles Rawson, y dije, ¿y si hago un podcast? Y bueno, y así fue. Lo grabé, lo escribí y lo lancé todo completo el día de mi cumpleaños número 32. Y bueno, después decidí grabar porque también se me complicaba el tema de hacer los recortes para que, bueno, se circule, porque no había ningún tipo de imagen, entonces era más complicado y dije, bueno, vamos a profundizar algunas cosas de las que ya había hablado en la temporada 1, en la temporada de Carlitos, y ahí salió y surgieron los 6 capítulos de la temporada 2 y estuvo muy, muy divertido, pero bueno, me gustó, lo disfruté, pude venir mi amiga Sofi, que es la misma que me ayudó, participar en el podcast, pero bueno, también se complicaba porque ese estudio yo alquilaba, entonces también se me hacía muy costoso y muy complicado para hacerme el tiempo para ir hasta Capital. En ese momento yo no vivía en Zona Norte, entonces era como todo muy complicado. Después de eso, en el interín de que sale la primera temporada, empezó un trabajo también de reconstrucción interna en el que yo, para los que escucharon la tercera temporada con Fernando, eh, volví a esos espacios que yo compartía con él y a involucrarme de nuevo en todos esos sectores que yo había abandonado por miedo, por vergüenza y obviamente por toda la persecución que viví después de lo que había sucedido, ¿no? Con él. En todos los niveles en realidad. También la vergüenza, porque bueno, sentía mucha vergüenza, sentía mucho miedo, ¿viste? Sentía que me iban a juzgar, sentía que ya nadie me estaba esperando ni nadie me quería en esos sectores, con lo cual estaba completamente equivocada porque cuando decidí volver estaba todo el mundo esperándome con los brazos abiertos y eso fue muy lindo, pero me entero apenas llego y le cuento a una gran amiga mía de muchos años lo que había sucedido, con lo cual me dice, amiga, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Imagínense, yo desaparezco de todos lados, completamente angustiada, hecha pelota por dentro, y nada, nadie sabía nada, o sea, mi error en realidad estuvo en que, nada, habló él y yo me callé durante 10 años, pero también la realidad es que no me callé porque estaba preocupada por el qué dirán, sino por miedo y además también además yo sentía que nadie me iba a creer. Y entonces decidí por cuestiones de seguridad desaparecer. Después de eso fue que, bueno,
decido continuar. Bueno, entonces cuando vuelvo a todos esos sectores, me entero que Fernando estaba intentando acercarse a chicas de ese espacio, en especial a una, y yo dije que de ninguna manera, yo no, no por una cuestión de celos, sino él es peligroso para cualquier chica que se acerca. O sea, mi silencio estaba dejando que otras mujeres puedan ser víctimas de él también. Y no te estoy hablando de que esta gente no es que solo te golpea, esta gente te hace mierda interiormente, y si puedo ayudar a la mayor cantidad de chicas posibles, lo voy a hacer. Y la realidad es que yo dije, bueno, es hora de contarlo, es hora de decirlo. Y para mí fue muy difícil porque tuve que hacer un trabajo interno tremendo, porque había muchas cosas que yo me había olvidado, había muchas cosas que yo tenía completamente olvidadas, detalles, cosas que él me había dicho, hecho, y tenía una laguna en un montón de cosas, y yo jamás había hablado públicamente de esto, y muy pocas personas eran las que conocían la historia completa y los detalles de lo que había sucedido. Entonces básicamente yo fue como tener que escribir todo lo que había pasado, hacerlo de manera cronológica, recordar un montón de cosas y volver a vivir todo eso, pero yo sentía que de alguna manera eso se tenía que terminar interiormente, ¿no? O sea, no porque ya se había terminado, pero como que necesitaba sacarme eh, toda esa historia de adentro y poder contarla, y poder contar la verdad de la situación, no lo que él estuvo diciendo, que yo soy una loca, una celosa, una enferma que lo usaba por la guita. ¿Qué guita? No sé, porque la guita la tenía el padre en todo caso. Sí, era una persona de dinero y poderosa, pero el padre, no él. Eh, la realidad es que nada, él dijo todas esas cosas de mí. Él, como todo psicópata, es muy encantador y obviamente todo el mundo le creía a él. Y bueno, tampoco mucho le duró el personaje. Pero eso no me corresponde decirlo a mí. Y bueno, la cuestión es que estuve acompañada de mi psicóloga, de mi familia y de mis amigos, porque a mí me daba mucha vergüenza contar la historia de Fernando, y me daba mucha pena porque sabía que iban a escuchar muchas personas que yo quiero, y también les iba a doler las cosas que yo había vivido. Y la realidad es también que tenía mucho miedo de sentirme juzgada y a nada, a que no sé, viste, que la gente me mirara mal, porque de repente, viste, que a veces la víctima termina sintiéndose la causante de todo lo que sucedió, y encima la que termina teniendo la vergüenza. Bueno, sí, es que a mí me pasó, yo sentía que es como, ay, todos me van a ver ahora como la golpeada, como la pobrecita, y ese papel nunca jamás me gustó y me hacía sentir horrible. Entonces, bueno, nada, la cuestión es que después de eso, me acuerdo que el día que fui a grabar, que les mando un saludo y un abrazo a la gente de... Ay, no me puedo acordar el lugar. Eh, bueno, lo voy a dejar acá porque no me puedo acordar el lugar en donde grabé. Las chicas me trataron re bien. Eh, nada, y yo fui a grabar a las 10 de la mañana. Me acuerdo que había tomado 6 latas de cerveza, del nivel de estrés y de angustia eh, horrible que me sentía, pero
para el culo y fue la primera vez en mi vida en la que yo era la primera vez que yo lloraba contándolo y me había dado cuenta de la cantidad de veces que yo, nada, intentaba hacérmela fuerte e intentaba hacer que eso no me afectara, que cuando lo conté cronológicamente y me animé a contarlo en cámara, me largué a llorar era mucho lo que yo venía guardando, era mucho lo que yo me venía reprimiendo con todo eso y dije, loco, ¿no? ¿Cómo esto me había afectado tanto? Porque a mí me rompió la vida completamente. Eh, y me acuerdo que hasta me costó mucho escribirlo, me costó mucho grabarlo y después editarlo para mí, porque bueno, toda la producción la hago yo. Me acuerdo que, que nada, me molestaba mi imagen, que salió horrible, o sea, yo todos los complejos habidos y por haber, nada, un auto boicot para no subirlo. Bueno, pero la verdad es que sí que tuve ayuda creo que de la única persona que acepté ayuda sobre la imagen del video, que es alguien que quiero y bueno, nada, por suerte pude editar el video y recortarlo un poquito porque estaba muy hinchada y me sentía muy incómoda. Y la cuestión es que fue muy liberador, aunque me haya costado, fue muy liberador y una victoria muy grande para mí haber hablado de eso y haberlo contado. Ayudé a varias personas con mi historia a denunciar y a darse cuenta de que estaban con una persona de ese calibre, un psicópata. Y la realidad es que yo siempre digo que si pude ayudar a estas dos personas ya es un éxito mi podcast. La verdad es que quedé muy movilizada después de la temporada 3 porque también fue haber liberado esa historia, también nada, fue un camino de ida para poder recuperar un montón de espacios que yo había perdido o que no iba por miedo, o me refiero a marchas, esto de volver a la cancha, a ver a Racing, que les parecerá algo bueno ir a la cancha, sí. Hay muchas cosas que yo todavía no puedo contar y que quizás nunca pueda contar con respecto de por qué no iba a la cancha, pero, pero por eso volver a la cancha también fue una victoria muy grande para mí, porque bueno, yo amo a Racing con mi vida. Eh, es más, miren mi tatuaje. Yo amo a Racing con mi vida. Y nada, y fue re lindo porque yo tuve que no pude ver a Racing campeón y, y lo pude ver en la cancha de Racing campeón de la Sudamericana y y para mí fue una victoria re grande, porque yo tenía muchísimo miedo. Me acuerdo que la primera vez que fui a la cancha estaba solita y entré así, con mucho miedo y tuve que volverme de zona sur a zona norte. Ahora ya estoy viviendo en zona sur, pero fue re movilizante para mí. Y fueron como pequeñas victorias que yo fui ganando y fui recuperando y la verdad es que nada, eh, después de la tercera temporada vengo escribiendo El amor después del amor y esta temporada y vengo trabajando hace un año estuve más o menos trabajando en esto, pero bueno, la realidad es que entre la mudanza y todo fue recontra difícil grabar y además emocionalmente también yo no estaba muy bien y creo que también no es que esté al 100 pero estoy muchísimo mejor y me siento mucho mejor como para poder plantarme a hablar de muchas cosas. Una de ellas es sobre Rodrigo.
Si pienso, hace un año él apareció porque las ganas que tienen de a veces. Mira, nunca, quizás nos podemos sorprender y este cumpleaños pasa algo distinto, pero viste como que venían con los cumpleaños, siempre me lo encima ya, Rodrigo es el segundo cumpleaños que me caga, el segundo, 2 cumpleaños. Y, y también si bien ya, como yo les digo, o sea, si yo puedo hablar de Fernando, si yo puedo hablar de Carlos, si yo puedo hablar de Rodrigo, reírme y hacer chistes, obviamente es porque más allá de que me dolió y fueron situaciones horribles para mí, hoy en día ya están muy superadas y yo obviamente que ya me río de la situación, pero obviamente porque para mí ya pasó, obviamente en el momento dolieron, pero si yo puedo hablar es porque ya están superados. Eh, Quizás sí fui más mala con Rodrigo que con los demás, pero crean que se lo merecen y lo estoy cuidando. Y no digo más porque lo estoy cuidando. Eh, pero, pero también para mí era importante como darle como un cierre a toda esa etapa, porque tengan en cuenta que tanto Rodrigo como Fernando y este chico que yo les conté, este amigo que también volvió, eh, con el que tenía cosas que resolver, son todas personas del mismo círculo, o sea, estamos hablando del mismo espacio, o sea, todo del mismo círculo, todo el mismo espacio, entonces era como que en algún punto volver a esos espacios, o sea, revolver la mierda, cerrar todo, también fue súper importante para mí, porque ahora me siento mucho más limpia emocionalmente y siento que no tengo ninguna deuda con todo ese pasado y estoy tranquila, ¿entendés? O sea, para mí fue súper bueno y estuvo increíble haber podido hacer eso porque la realidad es que yo ya no quería saber más nada y eso. Después, eh, ahora que hablamos sobre el podcast, quiero hablar sobre mí. Y en estos días vengo pensando mucho, fue un año muy difícil a nivel emocional y tuve que volver a lugares que pensé que nunca más iba a volver y pasar cosas que yo pensé que nunca más iba a volver a pasar. Y eso la verdad es que me afectó bastante emocionalmente. Eh, y me cambió la vida eh, todo, eh, con mi maternidad, con la mudanza, que la sufrí muchísimo, por más de que estuve acompañada y por más de que a veces que este barrio es precioso y que estoy re bien y ahora la verdad es que estoy súper agradecida de ese cambio. La realidad es que fue muy duro, este año fue muy duro y ahora que las cosas están bien y que nada, viste, es como que estoy muy feliz, pero a la vez es como que en estos días no puedo parar de pensar en las veces que me quise morir. Durante 5 años, hasta que nació mi hijo, las ganas de morirme era como que nunca bajaban, siempre es como que, ay, perdón, se ponía a llorar, la rebajaba, pero es que pienso un montón como en las veces que me quise morir y ahora que nada, que tengo este proyecto que es re lindo y que estoy re bien con mi familia, que pasamos unas vacaciones súper lindas con mi papá, con mi hermano, con mi madrastra, y con mi hijo, nada, y que nada, todos los momentos familiares y hermosos que tengo con mis amigos,
también me hace muy feliz también que mi mejor amigo esté acá conmigo también participando en el proyecto, que mis amigos me apoyen un montón, que mi familia me apoye, que estén contentos con cada logro que hago, ¿no? Y pensaba como en esas veces que, nada, que me quería morir y digo que siempre había algo que hacía que no lo hiciera o que veía una luz de esperanza, ¿no? Y, y la realidad es que estoy muy contenta también por no haberlo hecho y de la vida que tengo, aunque no sé si está completa, pero sí está llena de amor y de, y de mucha compañía y apoyo de mi familia y de mis amigos. La realidad es que verlo a mi hijo también y ver nada, todos sus avances, todo lo que creció y los valores y el corazón que tiene también me hacen sentir mucho orgullo de que todo valió la pena. Tuvimos que atravesar muchos cambios, combate, eh, durante este año y el año pasado, y bueno, se las rebancó y la realidad es que también me hace sentir muy bien y también me hace muy feliz haber encontrado un espacio en el que toda esa mierda que yo viví la pueda convertir en un espacio en el que nada, me pueda reír, en el que pueda ayudar a otras personas, porque la realidad es que lo más lindo de de Boluda es justamente que todo el mundo se sienta apoyado, contenido y todo lo que yo aprendí, viví en mi vida, eh, nada, que les ayude a los demás. Eh, Así que ahora estoy muy contenta de poder volver a grabar, de volver, de estar acá. La verdad que estoy muy contenta de estar viva, de cumplir 34 años. Estoy muy feliz y muy agradecida y a veces, ¿no? Hay momentos en los que uno está tan mal, momentos en los que quiere tirar la toalla, que siente que no, y a veces la vida no es todo mierda, a veces las cosas cambian, las cosas mejoran, y siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Y, y me pasa eso, que hoy últimamente estoy con el tema de las segundas oportunidades, ¿no? Vengo pensando mucho en eso, ¿no? Como que a veces, nada, así como nosotros cambiamos, cambia el otro y bueno, a veces las cosas pueden cambiar y ser mucho mejor que antes, a veces, nada, las cosas tienen su tiempo también, y, pero, pero nada, eso, me pasa eso, que estoy muy emocionada, que estoy muy feliz de, nada, de todas las cosas que viví, muchas cosas inesperadas. Ya voy a ir hablando igual bien de todo. Yo sé que siempre digo que ya voy a hablar, pero no, en serio sí voy a hablar y voy a contar sobre todo lo que estuvo pasando en estos tiempos y nada, eh, les quería agradecer por nada, por apoyarme, por bancarme y por nada, hacer crecer este espacio que tanto orgullo y tanto amor me da. Así que les mando un beso y feliz cumpleaños para mí y segundo aniversario de Boluda el Podcast.